bendición misionera. Así que muy bienvenidos a todos los que están aquí y a esta plataforma virtual que llega a través del internet a todas las naciones de los 5 continentes de la tierra. Es una gran bendición que en este año está llegando. Hay gente conectada en diferentes países de América, de Europa, involucrados en esto que es misiones, así que va a ser una tremenda bendición. Estamos en la segunda clase de misiones apostólicas y realmente es una gran bendición en esta noche que nos acompañen del equipo de Jucum, un liderazgo que ha establecido líderes en los 5 continentes de la tierra. Y en esta noche está la misionera Elizabeth del Rosario, ¿sí? Jiménez. Ella es argentina, pero con una unción a las naciones. Ha servido al Señor por más de 14 años en lo que es juventud, con una misión, entrenando y capacitando líderes y obreros transculturales desde Argentina hacia las naciones, en más de 400 estudiantes que han sido parte de ese liderazgo para plantar iglesias y congregaciones en diferentes partes del mundo. Ha sido una persona establecida en el área misionera, en lo que es el Asia, la India, con años de trayectoria, y todo eso se vuelca en la capacitación de líderes, así que es una bendición que ella nos acompañe con unas hermanas de Jucum, del equipo de Jucum de aquí de Mendoza, y ellos nos van a impartir. La misionera Naila Peregrina, que había sido anunciada, en estos instantes está casi volando hacia España. Iba a ir su esposo, líder de aquí de Jucum, que es también puertorriqueño, iba a ir solo a este viaje, y bueno, su mentor dice, tienen que ir los dos, así que en la obediencia está la ganancia. Así que bueno, he tenido que tener esa decisión de poder estar en España, en esta noche viajando hacia Chile, para mañana tempranito cruzar hacia España. Recién nos conectamos, están orando para que esta reunión sea de tremenda bendición e impartición, así que nos sentimos unidos a ellas y oramos para que la mayor gloria caiga sobre ese trabajo misionero. Pero en esta noche Dios nos va a impartir, hermano, tremendo, así que abra su corazón. Esto es para los que son misioneros, los que tienen llamado misioneros, y los que irán a través de su empresa, irán a través de una profesión, irán a través de un llamado en las diferentes áreas apostólicas, pero todos estamos involucrados en esto de las misiones, así que abrir nuestro espíritu a desatar nuestra capacidad de entendimiento mayor, y el Espíritu Santo hará el resto. Así que sin más, vamos a entregar a la misionera aleluya, Elizabeth, que nos pueda ministrar. Ahí tiene el power, tiene preparado el material, tendremos un tiempo de ministración, así que le damos un fuerte aplauso al Señor por poder recibir la ministración de esta noche. Buenas noches, el Señor les bendiga. Y la verdad es que nos sentimos privilegiadas como equipo de misiones de poder estar en esta noche compartiendo y más que nada escuchando el corazón de Dios y lo que Él tiene para compartirnos para nosotros en esta noche, ¿sí? Así que si yo le agradezco, si me pasa la computadora, le voy a agradecer. Bueno, todos tienen su hojita, ¿verdad? Con el material, los temas que vamos a estar tratando en esta noche. Y realmente, antes de comenzar, muchas gracias. Antes de comenzar, realmente que podamos cada uno de nosotros pensar en nuestro corazón, ¿cuál es la parte en las misiones a la que el Señor nos ha llamado? Si yo les pregunto cuál es la parte que ustedes tienen, seguramente ustedes me dicen, bueno, Dios me llamó a orar. O quizás ustedes me dicen, bueno, Dios me llamó a ir. O quizás usted me dice, Dios me llamó a sembrar para la obra misionera, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esa frase que las misiones se hacen con con siembra? Claro, sí, también. Pero hay un dicho en misiones que usamos mucho que dice, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan. ¿Sí? ¿Escucharon esa frase? ¿Sí? Y también ahora han agregado una más, con la iglesia que envía. Dios está llamando en este momento a una iglesia enviadora, a realmente una fuerza misionera de Latinoamérica para llegar a cada uno de estos continentes. Y si me van siguiendo ahí en nuestro PowerPoint, que
Realmente, ¿cuál es este tema de hoy? Misiones mundiales, este panorama mundial y mapeo espiritual. Realmente hoy, en lo que Dios está haciendo en medio de las naciones, Dios está llamando a cada uno de nosotros a ser parte. ¿De qué manera? Realmente Dios está queriendo mostrarnos cuál es esta realidad misionera, cuál es el corazón de Dios para los perdidos. Realmente, si nosotros pudiésemos escuchar lo que Dios nos quiere decir, poner nuestro oído. Yo les animo que durante esta escuela apostólica, ustedes realmente lo que puedan hacer es poner su oído al corazón de Dios. Y seguramente si lo apoyamos bien, ¿qué vamos a escuchar? Misiones. Misiones. Porque misiones está en el corazón de Dios. Los perdidos, los no alcanzados, los grupos étnicos en las naciones. Y ahora vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? La siguiente. Sí, vamos a ver qué dice Marcos 16:15. Este versículo que lo hemos leído, lo conocemos. Y seguramente en misiones hablamos de dos versículos muy claves. Marcos 16:15 y Mateo también 28, ¿sí? ¿Cuáles son estos versículos? Si nosotros miramos la diferencia de Marcos 16:15 y de Mateo 28:19, ¿qué podríamos ver? ¿Qué dice Mateo 28:19? ¿Qué dice? Mateo 28:19. ¿Alguien con voz potente? 18 y 19. 28. Y alguien que va buscando Marcos 16:15. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 16:15, ¿alguien que pueda leerlo? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Muy bien, acá vemos dos versículos bien clave en cuanto a las misiones. Mateo 28, ¿qué dice ahí? Ir por todo el mundo y predicar ¿a qué? A todas las naciones. Si nosotros buscamos en el original de esta palabra, la palabra esta naciones, ¿sí? Nos lleva a esta palabra que significa etnos, lo que significa todo grupo étnico, ¿sí? Y si nosotros buscamos en la palabra Marcos 16:15, en el original nos dice esto de criatura, el antropos, la persona. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es hacia todas las naciones, pero también es hacia el individuo, ¿no? Misiones están en el corazón de Dios. Esta frase que realmente tiene que ser un lema para nosotros en medio de esta capacitación. Misiones están en el corazón de Dios. Son su latido, ¿sí? Es por lo que palpita el corazón de Dios. Si nosotros pensamos en cuál es esta población mundial, ¿no? Ya realmente la población ha superado, ¿sí? Los 7.432.000 millones. Bueno, ahí tenemos la población mundial, ¿sí? 7.432, ¿sí? 1.000 millones. ¿Y cuál es nuestra parte con toda esa gente? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de esta gente? Y vamos a ver algunas de estas estadísticas, ¿sí? ¿Qué veo cuando veo? Acá en el punto A vimos el corazón de Dios para los perdidos, esta diferencia entre Mateo 28:19 y Marcos 16:15, qué es lo que hay en el corazón de Dios para los perdidos. Y ahora vamos a ver qué veo cuando veo. Cuando miro una estadística, cuando miro un número, cuando veo, teniendo esta perspectiva correcta de Dios. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que miramos cuando miramos? ¿No? Si nos pusiésemos los anteojos de Dios, ¿qué sería lo que podemos ver? ¿No? Realmente cuando miramos las noticias, ¿cuál es este corazón de Dios? ¿Cuál es la perspectiva que Dios
tiene para nosotros. Y realmente espero que la perspectiva que nosotros tengamos cuando miramos estas estadísticas, miramos estos números, sea esta estadística, este corazón de Dios, no solamente un número. A veces decimos, no sé a cuántos de acá les gustan las estadísticas o los números, quizás 2 o 3 me levantan la mano, ¿no? Pero realmente las estadísticas son tan importantes. ¿Para qué? Para poder orar específicamente. Cuando clamamos, cuando la iglesia de Dios clama, cuando nosotros decimos, Señor, haz algo en Medio Oriente, necesitamos conocer las estadísticas. Si nosotros oramos por algún lugar determinado, como iglesia, necesitamos saber lo que está pasando, ¿sí? Entonces, algunas de estas estadísticas. En el mundo hay 16.015 grupos étnicos. Cuando la Biblia habla en Mateo 28, ahí 19, sobre ir a todas las naciones, en el original habla ir a todas las etnias. Así que cuando vos leas otra vez ese versículo en Mateo 28, 19 y leas naciones, está hablando acerca de esto, de los grupos étnicos. ¿Cuántos grupos étnicos hay en el mundo? 16.015 grupos étnicos. No sé si les toman examen después, pero estos son preguntas de examen, ¿eh? Estas estadísticas mundiales. De estas estadísticas, 6.892 grupos son denominados no alcanzados. ¿Qué quiere decir? Que todavía no hay nadie que esté orando por ellos. No hay ningún misionero establecido. No hay ninguna iglesia que les adopte en oración. De todos esos grupos, de los 16.015, estos 6.892, todavía no hay ninguna presencia del Evangelio. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro foco, donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, tener la perspectiva de Dios, mirar como Dios mira. Y estos grupos étnicos, ¿qué representan? ¿Sí? Significan 2.510 millones de personas en el mundo, ¿sí? Este material les va a quedar para ustedes, así después lo pueden adjuntar también a su material. Si nosotros pensamos en esta ventana, ¿cuántos han escuchado de la ventana 1070? ¿Sí? ¿Hemos escuchado? Antes escuchábamos mucho, bueno, ahora son 2 ventanas. ¿Vieron? La ventana 414, la ventana de los niños. Pero la ventana 1040, ¿sí? Ahora esta ventana se amplió. ¿Por qué se amplió? ¿Alguien sabe por qué se amplió? Por esta necesidad de qué continente necesita ser reevangelizado. El continente europeo, ¿sí? Tenemos estos países que fueron enviadores, ahora son países que necesitan ser reevangelizados. Y el Señor está levantando un ejército de hombres y mujeres de Dios que vayan a estos lugares, ¿sí? Muchos de nosotros como argentinos tenemos esta herencia en medio de Europa. Argentina, como le conocemos, el crisol de las razas, ¿verdad? ¿Está lleno de qué? De alemanes, suizos, ¿cuántos europeos? Españoles, italianos, portugueses. ¿Cuánta herencia nosotros tenemos de Europa? Y el Señor está levantando un nuevo ejército, ¿para qué? Para ir y llegar a este lugar. Muchos de los misioneros que hoy se encuentran en España, en Italia, en Portugal, fueron enviados quizás primeramente ¿por qué? Por trabajo. Pero ahora el Señor les está usando ¿para qué? Como pastores, para levantar una iglesia, para levantar el nombre de Dios en medio de esas naciones. Y muchos de estas personas, 2.140 millones de estas personas viven en esta ventana 1070. Y en estas ventanas 1070 se encuentran los bloques religiosos más grandes del mundo, ¿sí? En estos que ahora vamos a ver un poquito cuáles son estos 3 bloques religiosos. Y algo muy interesante, que quizás nosotros antes decíamos, bueno, si queremos alcanzar a los hindúes, tenemos que irnos ¿a dónde? A la India. Si queremos alcanzar a los budistas, ¿a dónde tenemos que ir? Podemos irnos a China, a Asia, ¿verdad? A Tailandia, a Laos, a Camboya, podemos irnos a China, a tantos lugares. Pero hoy, viviendo acá en nuestro contexto, en Argentina, si pensamos en los musulmanes, también antes pensábamos que África, que tenía en su alto porcentaje países musulmanes, toda la parte de Medio Oriente, pero hoy
tenemos que pensar en nuestro país, en nuestro contexto, en todo lo que está viniendo nuevo en cuanto a misiones. Si nosotros nos vamos, ellos van a venir. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, por los no alcanzados, está latiendo cada vez más fuerte. Dios nos está llamando en el todo, de todos lados hacia todos lados. Desde Mendoza a las naciones y de las naciones hacia Mendoza. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿No? ¿Cuáles son estos bloques religiosos? Si miramos acá, podemos ver un gráfico de todos los bloques religiosos, cuáles son los más fuertes. Los musulmanes dicen, nosotros somos los primeros, nosotros somos los que estamos ganando más adeptos, somos los más poderosos. Pero yo les quiero decir una cosa. ¿Saben quiénes son los más poderosos? ¿Saben quiénes están ganando más adeptos? ¿Saben quiénes están llegando más al alcance de las personas? Los cristianos. Los cristianos. Y ese es el poder de la iglesia, que ora, que intercede, que va. ¿Saben cuántos chinos se convierten por día? 24.000 chinos, dice la estadística. Así que, hermana, si alguna vez has orado, hermano, por los chinos, yo te quiero decir que tu oración tiene poder. Los chinos están viniendo a Cristo. Y no solamente los chinos, los musulmanes. ¿Sabes todos los testimonios que hay de este grupo ISIS? ¿Saben qué es el grupo ISIS, no? Este grupo extremista. De tanta gente que está viniendo al Evangelio, que se está encontrando con la persona de Jesús. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando la iglesia es parte. Amén. Vamos a ver un poquito acerca de cuáles son estos grupos que hay en el mundo, ¿sí? En el mundo, de estos 6.000 que vimos de estos grupos étnicos, 3.129 de estos grupos son grupos étnicos musulmanes. A veces, si yo les pregunto, ¿dónde está la mayoría de musulmanes congregados? ¿Dónde sería? Medio Oriente. Muy bien, vos me dirías Medio Oriente, pero no. No es Medio Oriente, Indonesia es el lugar que tiene más musulmanes. Después le sigue India, ¿sí? Y después muchos países del Medio Oriente, ¿no? Entonces necesitamos realmente orar por estos grupos. ¿Qué significa esto? 1.300 millones de personas. De acá ustedes ven todas esas cositas que se ven, las imágenes. Esto es la Meca, esto que seguro van a estudiar en la escuela apostólica acerca del Islam, acerca de qué es, acerca de cómo alcanzarles, cómo llegar hacia ellos y lo que significa el Islam, ¿no? Y para poder orar intencionalmente. Pero ¿cuánta gente hay? 1.300 millones de personas, ¿sí? ¿Saben que la estadística dice que hay 2 misioneros por cada millón de musulmanes? Piensen ustedes. ¿Han tratado de evangelizar a alguna persona? ¿A alguien? ¿Le han predicado a alguien? ¿Amén? ¿Ustedes piensan que 2 personas pudiesen alcanzar a 1 millón de musulmanes? ¿Qué piensan? Está un poco difícil, ¿no? Entonces, estas estadísticas tienen que cambiar. ¿Y cómo van a cambiar? Con la oración y ¿con qué más? Con nuestra acción. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Después tenemos 2.347 grupos étnicos que profesan el hinduismo, ¿sí? Nosotros vemos imágenes ahí y el país donde más de estos grupos étnicos están, ¿cuál es? India. Muy bien, como lo dijo acá. Muy bien. En India, en Nepal, tenemos toda esta zona, Sri Lanka, tenemos toda esta zona donde está este gran número de grupos étnicos que profesan el hinduismo, ¿no? Ustedes saben que en el hinduismo ellos tienen 332 millones de dioses. Realmente que el Señor pueda darnos el corazón para orar por ellos, para interceder por ellos. Y realmente no solamente para que ellos vengan al corazón de Cristo, no para que puedan conocer el corazón de Dios, sino también para que su mente pueda entender el mensaje del Evangelio, ¿no? Nosotros hemos llegado hace como un mes con nuestro equipo de más de 16 personas que estuvimos ministrando
ahí en India y estuvimos compartiendo con muchos hindúes, con muchos musulmanes, con muchos budistas, y realmente uno necesita una estrategia de Dios, ¿no? Y oramos para que el Señor en medio de ustedes también levante gente con un corazón para alcanzar a los hindúes, ¿no? Donde está realmente cegado, donde este versículo que está ahí en 2 de Corintios, donde dice que el enemigo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Realmente en este lugar uno ve que es tan real, tan palpable, tan perceptible, pero ahí es donde la iglesia del Señor tiene que levantarse, ¿sí? Esto aquí equivale a 900 millones de personas aproximadamente, ¿no? Ustedes ven toda la gente ahí, es una procesión. Este Dios que lo conocemos, ¿verdad? Que lo hemos visto, que es el más popular, es este Dios Ganesh, que es el cuerpo de hombre, cabeza de elefante. Realmente cada vez está ganando más adeptos y tristemente cada vez hay más argentinos, más gente de Latinoamérica, más gente que está haciéndose adepto a estas religiones. Hindúes no pueden ser, porque para ser hindú yo tengo que nacer en una familia hindú. Seguro cuando estudien el hinduismo, las raíces de dónde vienen, las corrientes que formaron esta secta, van a estudiar eso, pero realmente uno no puede hacerse hindú. Pero como el hinduismo ha ganado cada vez más terreno en medio de nuestras culturas, a través de la nueva era, a través del yoga, a través de la meditación. No sé cuántos se acuerdan, hace un año atrás que estuvo, bueno, el Sai Baba vino muchas veces a Argentina, que la iglesia estuvo orando, intercediendo, y hace un año también estuvo Ravi Shankar, que es un hombre muy famoso, no sé cuántos de ustedes vieron las noticias, que hicieron una meditación en los bosques de Palermo, 150.000 personas que fueron a esta meditación, ¿no? Y ahí la iglesia, hubo mucho pueblo de Dios que se levantó a orar para que realmente algo sucediera. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Por eso les digo que estas estadísticas están buenas y conocer todo lo demás, pero también cómo esto está también viniendo cada vez más a nuestras culturas, nuestros países, nuestros lugares, ¿sí? Cómo interceder por ellos, ¿sí? También tenemos entre estos grupos étnicos 26 grupos étnicos budistas, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero acá en Argentina, en Buenos Aires, hay un templo budista muy grande, ahí en el barrio chino. Y realmente todo lo que está viniendo desde China, desde Tailandia, desde muchos lugares para Argentina, y esto que se está viendo mucho en Buenos Aires, ¿no? Y eso también yendo hacia otros lugares, todas estas escuelas y todo este pensamiento junto con los Hare Krishna que los tenemos en la peatonal nuestra. ¿Cuántos han caminado por la peatonal ahí y han visto a los Hare Krishna que están repartiendo su literatura? ¿Sí? Entonces también tenemos ahí un grupo donde alcanzarles, ¿sí? Esto equivale a 375 millones de personas. Quizás si ustedes caminan por Asia pueden ver todas estas procesiones, esta gente de naranja, pueden verlos por muchos lugares, pero ¿saben qué? Ahora también los estamos viendo en nuestro país. ¿Alguno de ustedes ha estado en contacto, ha visto uno de ellos o en alguno de sus viajes? ¿Sí? Bueno, ellos son muy amigables. ¿Ustedes? ¿Sí? Son muy amigables. En Mendoza, sí. En Buenos Aires también. Y realmente en la Plaza Independencia. Y realmente es un lugar donde, una plataforma donde podemos compartir con ellos, ¿sí? Sería tan bueno que dentro de esta escuela apostólica tengamos apologética de materia, que realmente esto es tremendo en cómo yo defiendo la fe, cómo comparto con estas personas, ¿sí? Y tenemos también 875 millones de personas sin religión, ¿sí? Si nosotros pensamos en cuál es la fuerza misionera, ¿no? ¿Cuál es esta fuerza misionera que está yendo a las naciones desde Latinoamérica o todo lo que es Iberoamérica, que sería España, y todo lo que sería Latinoamérica? 14%. Y muchos de ellos trabajan en la ventana 1040, unos pocos de ellos, y otros en países de América Latina o de otros países donde el Evangelio ya ha sido predicado. Si nosotros miramos esta estadística, podemos mirar el resto del mundo y la ventana 1040 es este que está con verde, ¿no? Realmente necesitamos invertir este porcentaje.
Realmente necesitamos orar para que algo pase en medio de estas estadísticas, ¿sí? Tenemos 6.912 lenguas vivas en el mundo, ¿sí? Y de estas, solamente 1.086 tienen traducciones de la Biblia terminadas. ¿Hay alguien acá con un corazón para traducir la Biblia? Oremos para que el Señor, muy bien, esa mano levantada, oremos para que el Señor levante gente para que pueda trabajar en traducción de la Biblia. Nosotros tenemos en Mendoza, hay una misionera mendocina trabajando en Papúa Nueva Guinea en traducción de la Biblia. Mariela, tremenda esta chica, tremenda, ¿no? Cómo el Señor la está usando, cómo la está llevando, y Dios está levantando mucha gente para la traducción de la Biblia. ¿Qué significa? Que 4.050 lenguas todavía no tienen esta porción de la Biblia, no tienen, ¿sí? Entonces necesitamos orar, ¿sí? Para que el Señor pueda proveer gente, sus recursos, personas con este corazón para traducir, ¿sí? ¿Qué significa eso? 450 millones de personas no tienen la Biblia en su propia lengua. Si yo les hablara acá en otro idioma, inglés, portugués, chino, árabe, ¿alguien me entendería? ¿Sí? Muy bien. Si yo les hablo bengalí, hindi, urdu, ¿no? Muy bien. Cada uno de ellos necesitan escuchar el mensaje en su propio idioma. Imagínense que alguien les predique a ustedes y les hablen en un idioma que no es el suyo y que no es el del corazón. ¿Cómo vamos a entender el mensaje de Dios, ¿no? Y Dios está levantando una generación que ame la traducción de la Biblia, que realmente se ponga en la brecha, ¿sí? Y hay 1.510 de estos que están en traducción. Oremos por estas que están siendo traducidas, por los recursos, la gente, y para que también el Señor pueda hacer milagros. Acá vemos los idiomas que necesitan traducción de la Biblia, ¿sí? Vemos en Asia un 41% todavía necesita esta traducción bíblica. En África el 32%, en todo lo que es el Pacífico un 18%, en Eurasia 5% y en las Américas 4%. Realmente hemos sido bendecidos nosotros como América Latina, como Argentina, hemos sido un país muy bendecido. Así que oremos para que el Señor también pueda enviar estos recursos y gente que ame esto de la traducción de la Biblia, ¿sí? Ahí vemos otras estadísticas, todos los programas que están en marcha, 1941, Nuevos Testamentos, Biblias completas, y todavía, si estás tomando nota, los que necesitan investigación, 2.286. Si te gusta orar específicamente, vos decís, Señor, yo quiero orar para que tú levantes en medio de estas lenguas gente con un corazón para traducir la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. 1 de cada 100 cristianos tiene un llamado misionero. ¿Sabías esta estadística? ¿Sí? ¿No? Muy bien. 1 de cada 100 cristianos. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos tenemos? Muy bien. Siendo alrededor de 600 millones de cristianos, ¿cuántos tendría que haber? ¿Quién es bueno para las matemáticas? Acá. Si es 1 cada 100 y hay más de 600 millones de cristianos en el mundo, ¿cuántos misioneros tendría que haber en el mundo? 6 millones de misioneros. Eso es lo que tendría que haber. ¿Y cuántos tenemos? La gran pregunta.